Bueno, hay que recordar que cuando se produce la toma del Palacio de Justicia por el M-19, este hecho fue previamente conocido por inteligencia militar y por el alto gobierno, de tal forma que se tomaron una serie de determinaciones como quitarle la vigilancia de la policía al palacio para facilitar el ingreso del M-19. El haber hecho un estudio previo sobre todo el personal del Palacio de Justicia, es decir, desde las señoras del aseo, los trabajadores de la cafetería y los altos funcionarios, es decir, magistrados y auxiliares. Es decir, cuando se produce la toma, el Estado tenía la información completa de lo que iba a pasar y se planifica el ingreso, y en esta medida ellos son responsables por la totalidad de los crímenes que se cometieron en el Palacio de Justicia. En el caso particular de las personas que fallecen, sean de la guerrilla o sean particulares o sean funcionarios del Palacio, hay una serie de irregularidades que se cometen en el mismo, en el siguiente sentido. Aparecen una serie de cuerpos en el cuarto piso que fueron quemados por los mismos funcionarios del ejército. Independientemente de que las víctimas estuvieran muertas con anterioridad o hayan sido asesinadas ahí mismo en el cuarto piso. Los pisos superiores fueron lavados por parte de los cuerpos de bomberos, lo cual es absolutamente irregular y lleva a adulterar esencialmente la escena del crimen y a borrar todas las evidencias para determinar médicamente o clínicamente cuál fue el motivo o la causa de los homicidios y la causa de la muerte en consecuencia. En el primer piso se le entregan después los cuerpos al Instituto de Medicina Legal. Ahí, entre comillas, se hacen los levantamientos que son absolutamente irregulares, y en el Instituto de Medicina Legal le entregan a los familiares que fueron a buscar a sus seres queridos unos talegos herméticamente sellados con una serie de restos óseos y con elementos que sirvieron para la identificación de los cadáveres, es decir, si tenían, por ejemplo, el anillo de compromiso o el anillo de bodas, si tenían las gafas, si tenían documentos de identidad, y a los familiares les entregaron esos restos. En el caso particular de los trabajadores de la cafetería, ellos no fueron entregados ni encontrados a sus familiares. En consecuencia, desde ese momento ellos inician la búsqueda de los mismos, y por eso el caso se ha tramitado en instancias nacionales y en instancias internacionales, llegándose a la condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y le ordena, como uno de los mecanismos de administración de justicia, el tener que hacer la investigación y buscar específicamente e identificar a los desaparecidos y entregárselos a sus familiares. Para mí fue como le diría yo, como una luz de esperanza cuando fui a Brasilia a oír ante la corte decir lo que nosotros pensábamos, y me vine con la ilusión de que en 2 meses nos daban la respuesta. Yo no me acuerdo si cumplieron o no, pero sí, nos dijeron, vino el dictamen, el fallo de la corte, totalmente culpable el Estado colombiano por la desaparición de todos los de la cafetería. Bueno, eso fue como una alegría de pensar ahorita, con los fallos que da la Corte Interamericana, con los fallos que dieron 2 juzgados de la República, 2 tribunales, perdón, condenando a Plazas Vega como autor intelectual y responsable de esas desapariciones, más al que recibía los detenidos y los trasladaba al Cantón Norte, y que en el proceso rezaba muy textualmente que él dijo, me los trabajan y cada hora me dan información. Son muchas cosas, y muchas cosas que uno se imagina desde el momento de la desaparición. Primero, aceptar que es desaparecido, porque no lo encontré en ningún lado, yo nunca lo encontré, y ahora todas las cosas concuerdan. No lo encontré
porque lo metieron en un cajón y lo mandaron para Barranquilla, ¿sí? Y a esas dudas se juntan todo lo que uno dice cuando lo entregan ahora. No busqué bien, porque mis hijas me decían, ¿será que tú no buscaste bien? Y ahora aparece. ¿Será que yo me quise inventar las cosas? Yo lo tenía claro, que yo nunca lo vi en un video, nunca a Jimmy lo vi en ningún video. No por eso pensé que estuviera desaparecido, pero sí pensé que estaba vivo. Y yo creo que la familia de él y todavía hasta la semana pasada creían que tal vez lo iban a encontrar vivo. ¿Por qué? Porque no lo vi, debió haber salido en algún momento y lo deben tener detenido. Y todo se teje con la cantidad de anécdotas y cosas que le van contando a uno las personas, porque desaparecidos hubo, desaparecidos sí hay. Está Carlos Rodríguez, está Irma Franco comprobado que salían, y nosotros pensamos, mi pensamiento era que él estaba en la cafetería, que al estar allá no le pasó absolutamente nada, porque en la cafetería no pasó nada, estaban los vasos de jugo servidos, estaba la comida en las ollas, la cafetería era un sitio de madera, forrado en madera, con unas cortinas en paño, no se quemó, no hubo absolutamente nada, su cédula apareció en el piso, todo estaba intacto. Entonces yo lo primero que pensé es que se los cogen, los interrogan, y ahí, porque el primer piso para mí fue un sitio de interrogación, para mí siempre fue eso. Ahí fue donde empezaron a interrogar a la gente y se los llevan para la casa del florero, de la casa del florero ya lo trasladan para el Cantón Norte o para el Charri Solano, y es por eso que yo ni en hospitales ni en ningún lado lo encuentro. Esa era mi manera de pensar, o tal vez puede concordar en que lo llevaron allá y lo devolvieron para allá, muchas cosas que pueden haber pasado, porque el primer piso fue el primer sitio que rescató el ejército en el momento de la retoma. Entonces eran esas ideas, lo torturaron, llamadas que llegaron, a mí solamente me llegaron 2 llamadas de personas que decían que él había salido con vida, que tal vez estaba en algún lado, que era como una llamada lista, pero yo nunca lo vi en ningún video. Pero empieza toda esa creencia de que era otro más de los que se habían llevado, como se llevaron a los desaparecidos. Luego pues empezar a buscar en tantas partes donde buscamos, lo deja uno con la total certeza de que es un desaparecido, como es un desaparecido, hasta hace una semana que sucedió esto. Todo lo que nos tejíamos era ¿qué le está sucediendo? Mi suegro se tomó a la tarea de ir a buscarlo por todo Colombia, de recorrer sitios donde habían personas con problemas mentales, de cada persona que encontrábamos en la calle tratar de reconocerlo, de recopilar todas las pruebas que habían. Entonces, eso ha sido un suplicio durante 32 años, terrible, sin apoyo, sin fondos. En un principio esta familia se trató de barajustar, cada cual pensaba a su acomodo, a su modo, qué pasaría que mi hermano, bueno, una cantidad de conjeturas que fueron. Yo era uno de los que viajé a Medellín, a Cartagena, inclusive a Santa Marta viajé, Cúcuta, Cali, porque me llamaban por teléfono y me decían, su hijo está demente en tal parte, véngase que aquí está. Me llamaban por teléfono para decirme que estaba por allá hecho un desechable, una porquería. Y lo poco que teníamos se fue en esas diligencias. En otras oportunidades me llamaban para decirme, usted es Héctor Jaime Beltrán, viejo hijo de puta, cállese la boca, no siga insistiendo, porque sabemos dónde estudian sus hijas, cómo están vestidas, en qué colegio, a qué hora salen y a qué hora. Si no quiere que les pase algo, no siga insistiendo. Y eso me frenó. Me frenó totalmente, porque pues, ¿cómo voy a insistir yo poniendo en peligro a la familia? Hasta donde llega la maldad de una entidad, sea hasta quien sea. Yo me entero por la forma de ser mía, de tener contactos, de investigar, de estar metida desde que me acuesto, desde que me levanto a las 3 de la mañana hasta que me acuesto a las 12, 11 de la noche en esto. Me empiezan a llegar rumores de esto que iba a pasar, que tal vez Jimmy era Andrade, y empiezo pues como a tratar de mitigar que no fuera una noticia tan impactante para mis hijas, más que para nadie, porque siempre lo he dicho, las he protegido, las he cuidado desde el día que se desaparece su papá, y no quería que el dolor que yo sentí todo ese tiempo, sobre todo ese día, fuera a ser impactante para ellas. No pude evitarlo, ni tampoco para mi suegro ni para mis cuñados. Es impactante.
pero yo me enteré un mes antes y empecé a atar cabos, empecé a darme cuenta que los Andrade habían hecho esta solicitud, empecé a leer revistas y a leer cosas que decían los Andrade en las mismas partes donde yo estaba, y me doy cuenta que tal vez podría ser mi familiar Héctor Jaime y llegar a medicina legal, dolorosísimo para mis hijas y para mí, sobre todo para mis hijas. Yo soy una mujer demasiado fuerte, con mucha alegría en mi corazón y con ya la necesidad no de cerrar un capítulo, sino de tener tal vez respuestas que no hubo ese día, que tal vez no vayan a existir durante muchísimo tiempo, porque cuando le entregan a uno unos restos que no hablan, unos huesos que lo que tienen es silencio después de tanto tiempo, entonces uno no encuentra tranquilidad. Al contrario, empieza a imaginarse cosas más difíciles de las que ya se ha imaginado durante muchísimo tiempo. Yo siento que el hecho que medicina legal me haya entregado esos resultados tan exactos me tranquilizó un poco. Yo siempre lo he dicho que yo no quería que Jimmy hubiera durado torturado años y años. Es mi desaparecido porque me lo desaparecieron por 31 años, 6 meses y 23 días. 3 décadas buscándolo y 3 décadas que sigo en este camino ahora de una verdad y de una justicia, de una responsabilidad concreta de alguien, porque todo esto que cometieron en el Palacio de Justicia, aunque la gente me felicite y dice es un final feliz, no es un final feliz, no es un final feliz para nadie, porque esto desentierra más dolores, eso trae más pérdidas. Ahora, ¿cómo encuentro otra verdad? Esa verdad que necesito encontrar, en la que no estoy sola, en la que está René Guarín, en la que está la familia Castiblanco, en la que están los otros familiares que hemos encontrado los restos con unas respuestas tan ilógicas que uno dice, es tan difícil creer. Si no creímos, si no nos dieron, si nos ayudaron en 31 años, ¿por qué vamos a creer ahora que ellos no cometieron nada? Todo lo que hicieron fue para tapar todas las faltas que ocurrieron allá, cometidas por los militares, por los agentes del Estado, por toda la gente que estuvo ahí con unas armas asesinando, ocultando, lavando y quitando. Entonces han sido unos días de pensar, de repensar, de analizar, con una tranquilidad de lo que ya repito, de que tal vez no sufrió tanto tiempo. Bueno, el informe que nos presentó Medicina Legal por intermedio de unas filmines, nos mostraron una osamenta, un esqueleto semicompleto. Le faltaban muchísimos elementos al supuesto cadáver. Lo que pasa es que nosotros o mi familia nos cogió de improviso, porque eso es demasiado impactante. ¿Por qué motivo lo identificaron? Porque estaba en el féretro, como se quiera decir, en una urna que le entregaron a una familia de apellido Andrade que reside en Barranquilla. Y en ese ataúd de ellos, creyendo que era su familiar, su padre, lo velaron, lo trataron bien cuidadito, bien organizado, lo abraron, llevaron, bueno, como se lleva un luto, digámoslo así, un sentimiento de dolor por la pérdida de un ser querido. Y eso para mí también me impactó al saber que esa familia no tenía nada que ver con el esqueleto de mi hijo. Es una cosa que solamente los involucrados en ese caso entienden perfectamente lo que duele eso. De nuestra parte, en cierta forma descansamos. Ya sabemos dónde estaba y cuando nos lo entreguen, posiblemente podemos ir a rezarle una oración, a seguir por lo mismo, llevarle unas flores, a recordarlo con todo el debido respeto y el amor que su familia le tuvo. Pienso que ese informe, a pesar de que es dictaminado por especialistas forenses y toda esa cosa, yo tengo mis dudas, sobre todo cuando hablan del un disparo, un tiro, porque no dicen disparo, sino un tiro en el muslo izquierdo, que no me pudieron explicar, porque yo les pregunté que si se podía saber si había sido antes del incendio o posterior a la incineración de ese cuerpo.
Me dijeron que eso era imposible de determinar, no sé los motivos que habrá, pero como la ciencia está tan adelantada, yo quisiera averiguar qué clase de proyectil. Para mí, pues, si se puede saber, la medicina forense lo puede establecer si fue arma corta, de largo alcance, a qué distancia, todos esos detalles debían de habernoslo comunicado, pero no, nos dijeron aquí están, es más, mi hijo tenía una cicatriz en el brazo izquierdo de una fractura, y casualmente esa parte no aparece, no apareció. Entonces yo, por lo que vi en la filmina, su lado derecho lo tiene casi completo. Del lado izquierdo no aparece nada. Ahora, si se quemó todo el esqueleto ha debido tener el mismo trámite del fuego, de la ignición, pero no, desapareció. Como se detectaron en el proceso una serie de irregularidades en lo que tiene que ver con este caso. Por ejemplo, las actas de levantamiento de los cadáveres no eran inconsistentes en muchos casos. Los familiares solicitaron que se verificara la identidad de sus familiares. Y por otra parte, se conformó un equipo especial de investigación del Instituto de Medicina Legal con el fin de tomar pruebas de ADN de los familiares y confrontarlos con los restos óseos que encontraron, tanto los que le entregaron a sus familiares y que tenían inconsistencias, como los cuerpos que encontraron en la fosa común del Cementerio del Sur, a donde habían llevado una cantidad de restos óseos, cerca de 96 cadáveres. En este proceso de identificación encontramos el de la familia Andrade, un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, que había recibido los restos de su familiar porque ahí encontraron la cédula del mismo y se entregaron y se llevaron a Barranquilla. La familia pide la exhumación y la identificación mediante pruebas de ADN para constatar de que efectivamente se trataba de él. Al hacer el examen de medicina legal, ellos encuentran que estos restos corresponden al señor Beltrán, a Jimmy Beltrán específicamente. Y por esta razón llaman a sus familiares y le entregan un reporte en el cual se constata efectivamente que estos restos corresponden a su familiar, al señor Jaime Beltrán, y que las pruebas de ADN son conclusivas, es decir, es el hijo del señor Beltrán, efectivamente, y de su esposa. Y se determina que los restos están incinerados y que, por otra parte, no es posible determinar la causa real de la muerte, dado el proceso de descomposición de los restos, el hecho de que estén incinerados muchos de los restos óseos, y adicionalmente no hay elementos que puedan decir cuál fue la causa real de la muerte. Pero por el otro lado aparece una situación que es humanamente trágica, y es el hecho de que el magistrado Andrade queda como desaparecido, y todo lo que ello implica para sus familiares, es decir, haber hecho un duelo durante 30 largos años de alguien que se creía que era su padre y que ahora pasa a ser un desaparecido. Entonces, en este caso, pues el Estado tiene que responder dónde está el cuerpo del magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Andrade. Por petición de la misma familia y dudas que tenían respecto a las entregas y a cómo recibieron sus restos, no porque el Estado colombiano haya hecho la labor de búsqueda, ellos deciden desenterrar, de exhumar a su padre, por la búsqueda que veían de los familiares de los desaparecidos, de sus representantes, todo lo que se ha hecho durante 31 años. Esta duda los tenía ellos pensando, a Diana Andrade más que a nadie, y ella decide exhumarlos, y cuando los encuentran en esos resultados, les da a ellos que no tiene no pega ningún número de las cosas que empiezan a sacar ellos, como XY, como todas esas cosas. 99.9% es lo que concuerda todo lo que encontraron de Jimmy, pues que era Andrade, que ahora es Jimmy.